La malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos y en esta unidad hablaremos del control de vectores y la vigilancia entomológica en zonas que se acercan a la eliminación de la malaria. En la sesión A de esta unidad nos centraremos en la biología del mosquito y el control de vectores. Al final de esta sesión deberás ser capaz de explicar el ciclo vital de los mosquitos vectores y cómo las distintas intervenciones de control vectorial aprovechan los distintos comportamientos de los mosquitos. Explicar cómo se relacionan los conceptos de capacidad vectorial y receptividad. Explicar qué intervenciones de control de vectores se recomiendan para su despliegue a gran escala y cuáles se consideran suplementarias. Explicar cómo se desarrolla la resistencia a los insecticidas y el impacto que puede tener en las intervenciones de control de vectores. Y describir el análisis que deben realizar los países antes de focalizar el control de vectores. En la unidad 2, aprendimos que el paludismo se transmite entre humanos a través de un mosquito vector. Ahora vamos a conocer los métodos utilizados para controlar el vector y reducir la transmisión de la malaria. Pero antes, repasemos el ciclo vital del mosquito. Existen unas 400 especies diferentes de mosquitos anófeles, incluidas las especies hermanas. Las especies hermanas son genéticamente diferentes, pero tienen el mismo aspecto. Aproximadamente 60-70 especies de todo el mundo pueden transmitir la malaria. De ellas, unas 40 son vectores de gran importancia. La lista de especies conocidas de anófeles no deja de crecer con la frecuente identificación de nuevas especies hermanas. El ciclo vital del mosquito tiene 4 fases distintas. La primera es la fase de huevo. Las hembras de mosquito ponen de 50 a 200 huevos a la vez en las masas de agua. Las distintas especies de mosquitos anófeles tienen sus propios hábitats acuáticos preferidos. Por ejemplo, algunas prefieren pequeñas acumulaciones poco profundas de agua dulce, como charcos y huellas de pezuñas de animales, mientras que otras prefieren masas de agua grandes y abiertas, como lagos, pantanos y arrozales. Algunas prefieren poner sus huevos donde haya luz solar, mientras que otras prefieren la sombra. Al cabo de 2 o 3 días, los huevos se eclosionan y emergen las larvas. Las larvas pasan la mayor parte del tiempo alimentándose de algas, bacterias y otros microorganismos del agua. Las larvas pasan por 4 etapas de desarrollo antes de metamorfosearse en pupas. Las pupas tienen forma de coma. Las pupas no se alimentan, pero sufren una metamorfosis radical tras la cual emerge el mosquito adulto. El tiempo que transcurre entre el huevo y el adulto varía según la especie y la temperatura. El desarrollo puede ser tan corto como 7 días, pero suele durar entre 10 y 14 días en las zonas tropicales. En general, los mosquitos se desarrollan a través de estas 4 etapas a un ritmo más rápido a temperaturas más altas, una de las razones por las que hay más mosquitos en climas más cálidos. Los mosquitos adultos se alimentan de néctar, pero tras el apareamiento, las hembras necesitarán una comida de sangre para el desarrollo de los huevos. Tras alimentarse de sangre, la hembra descansará unos días mientras se desarrollan los huevos. Cuando los huevos estén listos, el mosquito hembra buscará una masa de agua para depositarlos. La hembra repetirá este ciclo de alimentación de sangre y puesta de huevos cada 2 o 4 días hasta que muera. Las hembras pueden sobrevivir durante un mes, pero generalmente viven entre 1 y 2 semanas en la naturaleza. Una vez que los adultos emergen de sus hábitats acuáticos, tanto machos como hembras buscan azúcar para nutrirse y obtener energía. El azúcar puede obtenerse del néctar de las flores o de la fruta. Aunque la sangre es necesaria para que las hembras puedan desarrollar sus huevos, el azúcar sigue siendo una importante fuente de energía para los mosquitos durante toda su vida. Tras el apareamiento, las hembras de mosquitos se alimentarán de animales o humanos cuando busquen una comida de sangre que les ayude a desarrollar sus huevos. Los mosquitos hembra pican porque necesitan sangre para madurar sus huevos. Los mosquitos producen varios lotes de huevos a lo largo de su vida, uno después de cada comida de sangre. Esta necesidad frecuente de sangre impulsa a los mosquitos a picar a los humanos y a otros animales y proporciona al parásito la oportunidad de reproducirse y encontrar nuevos huéspedes.
Algunas especies de mosquito, anofelinos, prefieren alimentarse de animales, lo que se denomina zoofagia, mientras que otras tienen preferencia por la sangre humana, antropofagia. No se trata de una característica binaria. Las preferencias de los mosquitos pueden cambiar en función de la disponibilidad de diferentes fuentes de sangre en cada momento, pero hay algunas especies con claras tendencias zoofílicas o antropofílicas. Por lo general, los mosquitos anofelinos no se alimentan durante el día. Los mosquitos anofelinos se alimentan entre el anochecer, cuando empieza a oscurecer, y el amanecer, cuando empieza a amanecer. Dicho esto, algunas especies pueden picar durante el día en condiciones de mucha sombra. Esto significa que la mayoría de las picaduras de mosquitos anofelinos se produce cuando las personas están durmiendo. A la hora de picar, los mosquitos también tienen diferentes tendencias. Algunos mosquitos prefieren picar en el interior, lo que se denomina endofagia, mientras que otros tienen preferencia por picar en el exterior, exofagia. Tras picar, los mosquitos necesitan descansar para digerir la sangre que han tomado. Algunas especies de mosquitos prefieren descansar en el interior de las casas, lo que se denomina endofilia, mientras que otras prefieren hacerlo en el exterior, exofilia. El reposo suele producirse durante el día, después de que hayan pasado la noche buscando sangre. Es importante saber que los mosquitos no necesariamente toman toda su sangre en una sola picadura o de una sola persona. Hasta un 15% de los mosquitos toman varias comidas de sangre en un ciclo, lo que les expone a más humanos potencialmente infecciosos o a más humanos a mosquitos infecciosos. El comportamiento y el ciclo vital de los mosquitos ofrecen varias oportunidades de intervención para aumentar su tasa de mortalidad, disminuir su capacidad de reproducción y limitar su contacto con los humanos. En la actualidad, hay 2 intervenciones principales recomendadas para su despliegue a gran escala para el control de vectores y 2 intervenciones suplementarias. Hay una serie de ensayos de campo en curso que evalúan otras intervenciones de control de vectores y en el futuro la OMS podría disponer de evidencias que respalden las recomendaciones de intervenciones adicionales de control de vectores. La primera intervención aprovecha el hábito del mosquito de picar por la noche. Los mosquiteros tratados con insecticida o ITN protegen a los durmientes de las picaduras de mosquito y, como veremos, también repelen, inutilizan o matan a los mosquitos. La segunda intervención aprovecha el hábito del mosquito de descansar en interiores después de alimentarse. El rociado residual intradomiciliar o RRI recubre las paredes, aleros y techos de las viviendas con un insecticida que dura varios meses y cuya actividad residual depende del tipo de insecticida y del material de la pared. El insecticida puede repeler a los mosquitos, pero es probable que los que se posen y descansen en la pared queden inutilizados o muertos por el insecticida. Los mosquiteros tratados con insecticida y el RRI son las 2 intervenciones principales para el control de vectores. Hay 2 intervenciones adicionales que se consideran suplementarias. En primer lugar, el manejo de las fuentes de larvas o MFL. Se dirige a las fases inmaduras del mosquito, es decir, los huevos, las larvas y las pupas. La gestión de las masas de agua en las que los mosquitos depositan sus huevos reduce el número de mosquitos adultos que se producen. MFL es un término paraguas que incluye el larvicida, la modificación o manipulación del hábitat y el control biológico. Hablaremos de todos ellos en las siguientes diapositivas. En segundo lugar, es posible modificar las casas para reducir la entrada de mosquitos en el hogar. Actualmente, la OMS recomienda proteger las ventanas, los techos, las puertas y los espacios de los aleros. En esta diapositiva hemos repasado el comportamiento de los vectores y la forma en que las intervenciones aprovechan ese comportamiento para reducir o interrumpir la transmisión de la malaria. También hay que tener en cuenta que el comportamiento humano también desempeña un papel en el control de los vectores. En primer lugar, al determinar el nivel de exposición de un individuo a los mosquitos vectores y en segundo lugar, al determinar la eficacia con la que se despliegan o utilizan las intervenciones de control de los vectores. Hemos mencionado en una diapositiva anterior que hay unas 40 especies de anofelinos, que se consideran los vectores primarios o secundarios de la malaria en una zona.
Sabemos más sobre los comportamientos de unas especies que de otras, e incluso entre las 40 principales, hay algunas especies de mosquitos que están más implicadas en la transmisión del paludismo que otras. Esta tabla destaca las tendencias de comportamiento de algunos de los vectores clave en África, América y la región Asia-Pacífico. Es importante recordar que, aunque estas tendencias son características de la especie, todos los mosquitos pueden mostrar variaciones en función de las condiciones locales y el despliegue a largo plazo de ciertas intervenciones puede provocar cambios en el comportamiento de los mosquitos. El Anopheles gambiae es un vector muy importante en África porque tiene una gran preferencia por los humanos y pica en interiores. En Asia, sin embargo, Anopheles dirus puede ser un vector muy importante en zonas donde la gente pasa mucho tiempo al aire libre, por ejemplo, talando bosques o buscando comida. En América, el Anopheles albimanus también es un mosquito que pica en el exterior y puede alimentarse más de animales si estos están más disponibles. El Anopheles stephensi es un vector urbano procedente de Asia que ahora ha invadido el Cuerno de África. Esta especie parece preferir la sangre animal, pero pica a los humanos y prefiere picar y descansar en interiores. Echemos un vistazo a esta tabla e intentemos identificar los mosquitos de su región. Ahora que comprendemos el ciclo vital de los vectores del paludismo, también es importante entender cómo afectan las características de los vectores a la tasa de transmisión del paludismo. Los malariólogos han desarrollado un parámetro llamado capacidad vectorial, que se aproxima al número de nuevas infecciones que surgen al día de todas las picaduras de un ser humano infeccioso con ciertos supuestos. Este concepto de capacidad vectorial resume todas las características importantes de una población de vectores del paludismo y su entorno en un momento dado. Repasemos los factores que afectan al número de infecciones secundarias que se generan a partir de una infección primaria. En esta diapositiva, el niño pequeño está infectado de paludismo y es portador de gametocitos, la fase sexual del parásito. En un día cualquiera le picaron un cierto número de mosquitos anófeles. Esto depende de la abundancia de mosquitos, representada por M, y la tasa diaria de alimentación sanguínea, representada por A. La tasa diaria de alimentación sanguínea de los mosquitos, A, depende del tiempo transcurrido entre las comidas de sangre y la propensión de la especie vectorial a alimentarse de humanos. Se supone que cada mosquito que se alimenta del niño adquirirá al menos un gametocito macho y uno hembra. El número de días necesarios para el periodo de incubación extrínseca o esporogonia del parásito dentro del mosquito está representado por N. En la unidad 2, aprendimos que la duración de la esporogonia depende de la especie de parásito y de mosquito y de la temperatura ambiente, pero generalmente dura de 8 a 10 días. Esto es mucho tiempo para los mosquitos que tienen una vida relativamente corta. La probabilidad diaria de supervivencia del mosquito es P. La mayoría de los mosquitos morirán durante la esporogonia y solo unos pocos sobrevivirán el periodo de incubación extrínseca para convertirse en infecciosos. La proporción de mosquitos que sobrevivirán al periodo de incubación extrínseca para tener esporozoitos infecciosos está representada por el P elevado a la potencia de N, o la probabilidad diaria de supervivencia elevada al número de días necesarios para la esporogonia. Las personas picadas por los mosquitos que sobrevivan al periodo de incubación extrínseco serán infectadas. Esta tasa viene determinada de nuevo por A, la tasa diaria de alimentación sanguínea del mosquito. Como las diferentes especies de vectores tendrán diferentes comportamientos que afecten a sus tasas de picadura y propensión a alimentarse de humanos, e incluso diferentes tasas de esporogonia, se puede ver que la capacidad vectorial será diferente para diferentes especies de vectores en diferentes lugares y momentos. La fórmula original de la capacidad vectorial, también conocida como modelo de Rose-McDonald, se muestra aquí. Esta fórmula ha sido útil para comprender cómo las intervenciones que afectan a los diferentes comportamientos de los mosquitos alteran la tasa de transmisión de la malaria. Sin embargo, es muy difícil y casi imposible medir estos diferentes parámetros sobre el terreno. Por lo tanto, la capacidad vectorial es más útil como concepto que como medida de la transmisión. La receptividad
es un constructo desarrollado durante el Programa Mundial de Erradicación de la Malaria que se relaciona con el potencial de transmisión de un ecosistema. La definición de la OMS es el grado en que un ecosistema en una zona determinada en un momento dado permite la transmisión de la malaria. La receptividad de una zona a la transmisión de la malaria está relacionada con la capacidad de la población de vectores de la zona para transmitir infecciones de malaria. Si la densidad de mosquitos es demasiado baja, si no hay hábitats larvarios adecuados, si los vectores de la zona prefieren alimentarse de ganado, o si la tasa de supervivencia diaria es tan baja que ningún mosquito sobrevive al periodo de incubación extrínseco, la capacidad de los vectores para transmitir la malaria será muy baja. Los tipos de vectores de una zona y su capacidad vectorial son componentes clave de la receptividad. Sin embargo, tenga en cuenta que la definición de receptividad se aplica a un ecosistema, que es algo más que los vectores. Un ecosistema también incluye a los humanos, el parásito y el clima. Así pues, la receptividad de una zona también se ve afectada por la población humana, las especies parásitas y el clima. Consideremos diferentes factores y cómo afectan a la receptividad. La receptividad aumenta con el incremento de la capacidad de los vectores de la zona para transmitir la malaria. Cuantos más mosquitos vectores piquen a los humanos, mayor será el nivel de receptividad. Esto significa que las zonas con un elevado número de vectores eficaces serán más receptivas. Sin embargo, el uso de un control eficaz de los vectores puede reducir la receptividad al impedir que los mosquitos piquen a los humanos. La receptividad también aumentará con un clima más cálido y húmedo. Las temperaturas más cálidas aceleran el desarrollo del parásito en el mosquito y el crecimiento de los mosquitos, lo que da lugar a un mayor número de mosquitos infecciosos. Un tiempo más húmedo aumenta la disponibilidad de hábitats larvarios para los mosquitos, lo que contribuye a un mayor número de mosquitos y un mayor nivel de receptividad. La receptividad también aumentará a medida que disminuya la inmunidad de la población al disminuir la transmisión. Si hay menos personas con inmunidad parcial a la malaria, será más probable que infecten a los mosquitos, es decir, sin inmunidad que bloquee la transmisión, y más probable que adquieran la infección cuando les pique un mosquito infeccioso. El nivel de receptividad varía geográficamente y a lo largo del tiempo. La receptividad es un concepto complejo y no existe un patrón oro para medirla. Cuando lleguemos a la vigilancia entomológica, discutiremos más a fondo los enfoques para medir la receptividad con datos entomológicos. También profundizaremos en la receptividad en la unidad sobre prevención del restablecimiento. Para considerar los principales vectores del paludismo en su país e identificar las tendencias de comportamiento, consideremos los comportamientos y actividades de las personas que viven en su zona. ¿Qué comportamientos de los mosquitos vectores de su zona pueden poner a las personas en mayor riesgo de contraer el paludismo? Hablemos de los dos métodos recomendados por la OMS para su despliegue a gran escala con el fin de prevenir, controlar y eliminar la malaria. Las mosquiteras se utilizaban ya en tiempos de Cleopatra para proteger a los durmientes de las picaduras nocturnas de insectos que perturbaban el sueño, y su uso ha continuado en los tiempos modernos como protección personal contra las molestas picaduras. En la década de 1980, los mosquiteros se sumergieron en permetrina, un insecticida de la clase de los piretroides, y se realizaron ensayos que demostraron que protegían contra la malaria. Como resultado, los mosquiteros tratados con insecticidas se convirtieron en una de las primeras intervenciones contra la malaria. Al dormir bajo un mosquitero tratado con insecticida, las personas quedan protegidas físicamente de las picaduras de mosquito gracias a la barrera que proporciona el mosquitero. La barrera física del mosquitero impide que los mosquitos se acerquen a las personas que duermen debajo. Dicho esto, la integridad del mosquitero puede degradarse con el tiempo, si no se utiliza con cuidado y no se mantiene.
el mosquitero tratado con insecticida es más que una barrera física. También contiene un insecticida que repele, inutiliza e incluso mata a los mosquitos que entran en contacto con el insecticida del material del mosquitero. Si hay suficientes mosquiteros tratados con insecticidas en una zona, el efecto del insecticida puede disminuir el tamaño de la población de mosquitos y reducir su esperanza de vida. Con menos mosquitos para transmitir la malaria y muchos de ellos muriendo antes de que el parásito se haya desarrollado, los mosquiteros tratados con insecticida pueden proteger a toda la comunidad contra la malaria. Esto se conoce como el efecto comunidad o masa. Como resultado, el impacto de los mosquiteros tratados con insecticida surge de una combinación de protección personal frente a las picaduras de mosquitos y un efecto comunitario que surge de una reducción general de la población de mosquitos. Este efecto comunitario puede beneficiar incluso a quienes no utilizan los mosquiteros tratados con insecticida, ya que habrá menos mosquitos causantes de enfermedades a su alrededor que puedan picarles. En la actualidad, la clase de insecticida que se utiliza en los mosquiteros tratados con insecticida es exclusivamente la de los piretroides. Los piretroides incluyen insecticidas como la deltametrina, la alfacipermetrina y la permetrina. A principios de la década de 2000, los fabricantes encontraron la forma de hacer que el insecticida del mosquitero durara más. Esto dio lugar a los mosquiteros tratados con insecticida de larga duración que podían mantener el efecto de matar a los mosquitos durante hasta 3 años. También existen kits de retratamiento del insecticida que pueden utilizarse para aumentar la duración del insecticida en el mosquitero. Sin embargo, como aprenderemos más adelante, el uso de una sola clase de insecticida, es decir, los piretroides, en los mosquiteros tratados con insecticida ha acelerado el desarrollo de la resistencia a los insecticidas entre los vectores de la malaria. Como resultado, se están desarrollando nuevos MTI con diferentes tipos de insecticida u otros productos químicos que pueden matar o inutilizar a los mosquitos. También se están desarrollando mosquiteros tratados con insecticida que contienen 2 ingredientes activos. Son los llamados mosquiteros de doble acción. La OMS recomienda ahora 2 tipos diferentes de mosquiteros tratados con insecticida. Uno que contiene un insecticida piretroide y un producto químico sinérgico llamado butóxido de piperonilo, en sus siglas PBO, para las zonas con resistencia a los piretroides, y otro solo con un piretroide para las zonas sin resistencia a los insecticidas. En el sitio web de la OMS encontrarán una lista de los mosquiteros tratados con insecticidas precalificados. La OMS recomienda que los países utilicen una combinación de distribución masiva y continua de mosquiteros tratados con insecticida a través de múltiples canales para lograr y mantener una cobertura y un uso óptimos de los mosquiteros tratados con insecticida. La cobertura óptima se refiere a proporcionar a las poblaciones con riesgo de paludismo acceso a la intervención, junto con la promoción de la salud para maximizar el uso y garantizar la sustitución a tiempo. En la práctica, esto significa a menudo calcular el número de mosquiteros tratados con insecticida que serían necesarios para que todo el mundo tuviera acceso, reconociendo que las ineficiencias del sistema y los patrones de uso podrían no dar como resultado una cobertura del 100%. Las campañas masivas, ya sea puerta a puerta o en un punto central dentro de una aldea, suelen tener lugar cada 3 años. Para garantizar una cobertura suficiente, los programas generalmente necesitan asignar un mosquitero por cada 2 personas en un hogar, con un mosquitero extra en caso de que haya un número impar. Para disponer de suficientes mosquiteros tratados con insecticida, se divide la población por 1,8 para determinar el número de mosquiteros que hay que distribuir. Además de las campañas masivas, los mosquiteros tratados con insecticidas se pueden distribuir continuamente a través de las clínicas de atención prenatal y de inmunización. A las mujeres embarazadas se les proporciona un MTI adicional para garantizar la protección durante el embarazo y para cubrir al recién nacido tras el nacimiento. El suministro de MTI en las clínicas de inmunización también puede garantizar que los niños estén completamente cubiertos. También deben considerarse otros canales de distribución continua, como las escuelas, las organizaciones no gubernamentales y las agencias religiosas.
Estos canales continuos pueden ayudar a garantizar una cobertura suficiente de la población con mosquiteros tratados con insecticida durante el periodo entre campañas masivas. Un enfoque que no se recomienda para la distribución de mosquiteros tratados con insecticida son las campañas de reposición. Entre campañas masivas, si los canales de distribución continua no funcionan bien, los hogares pueden no tener suficientes MTI para cubrir a sus miembros. Las campañas de reposición intentan calcular la necesidad de mosquiteros tratados con insecticida a nivel de hogar y suministrar esa cantidad de mosquiteros tratados con insecticida a un hogar determinado. Este enfoque es propenso a errores de cálculo, requiere una cantidad significativa de esfuerzo y, en última instancia, no parece ser eficaz para mantener la cobertura. Los esfuerzos de un país se dirigen mejor hacia la distribución continua bien organizada y las campañas masivas. Sin embargo, en los entornos de eliminación, como parte de las investigaciones focales u otras investigaciones en áreas pequeñas, si la cobertura de los mosquitos tratados con insecticida se considera inadecuada, puede ser necesario realizar campañas de distribución masiva. En los planes estratégicos nacionales de los países deben estar claros los mecanismos para garantizar una cobertura adecuada de las poblaciones designadas para los MTI. Las campañas masivas requieren una importante microplanificación para garantizar que el número correcto de MTI llegue a las poblaciones de riesgo y que haya suficientes MTI para cubrir a razón de un MTI por cada 2 personas. La cuestión de los MTI no termina con la entrega de los mosquiteros. La población necesita entender cómo colgar y lavar sus mosquiteros y cuándo y cómo deshacerse de ellos. Las campañas de comunicación sobre salud pública pueden ayudar a explicar cómo utilizar y mantener los mosquiteros tratados con insecticida y a deshacerse de ellos de forma segura una vez que se hayan suministrado nuevos mosquiteros tratados con insecticida. Es probable que los mosquiteros tratados con insecticida sean más eficaces cuando los vectores del paludismo pican sobre todo por la noche, después de que la gente se haya retirado a dormir, porque es entonces cuando la gente dormirá bajo los mosquiteros tratados con insecticida. Los mosquiteros tratados con insecticida pueden utilizarse en el exterior si se cuelgan, por lo que pueden seguir siendo eficaces en zonas donde la gente duerme al aire libre. Los MTI serán más eficaces en las zonas donde los vectores sigan siendo susceptibles a los piretroides. Sin embargo, cuando exista resistencia, deberán adquirirse MTI con PBO. Por último, los MTI precalificados por la OMS son los más eficaces disponibles, ya que la OMS garantiza que son seguros, eficaces y fabricados según normas de alta calidad. El RRI es el recubrimiento con un insecticida sobre las paredes interiores, alero y techos de una casa u otras estructuras, como los refugios de animales domésticos. Este insecticida tiene eficacia residual, lo que significa que dura varios meses. Si recuerda las diapositivas sobre el comportamiento de los mosquitos, muchos de ellos entran en las casas y se posan en las paredes durante el día para digerir su alimento sanguíneo. Si la pared en la que se posan ha sido rociada con un insecticida, el mosquito quedará incapacitado o morirá. Los mosquitos pueden incluso ser disuadidos de entrar en las casas con paredes rociadas por el RRI y ser ahuyentados. A diferencia de los mosquiteros tratados con insecticida, el RRI no proporciona una barrera entre las personas y los mosquitos. Los mosquitos se ven afectados cuando encuentran una superficie rociada, lo que suele ocurrir cuando ya han picado. Así pues, el RRI no proporciona una protección personal directa frente a las picaduras de mosquitos, sino que reduce la vida útil del mosquito, haciendo que sea menos probable que transmita la malaria. Cuando la cobertura es lo suficientemente alta, el rociado disminuye el tamaño de la población de mosquitos y proporciona un beneficio general a la comunidad. Hay muchos tipos diferentes de insecticidas que pueden utilizarse para el rociado, entre las clases de piretroides, carbamatos, organofosforados y neonicotinoides. La OMS ha precalificado productos específicos que cumplen los criterios esenciales para el rociado. Cuida la eficacia entomológica, la seguridad y la calidad. La rotación de los insecticidas es fundamental para mantener su eficacia, reduciendo el potencial de desarrollo de resistencias.
El RRI proactivo o rutinario suele realizarse en forma de campaña 1 o 2 veces al año. El número de rondas y el calendario de las campañas dependen de la estacionalidad de los vectores y, por lo tanto, de la temporada de paludismo en un país. La mejor práctica consiste en programar la finalización de la campaña para que coincida con el inicio de la acumulación de poblaciones de vectores justo antes del comienzo de la temporada alta de transmisión. De este modo, se garantiza la reposición de insecticidas, ya que de lo contrario, los mosquitos estarían aumentando en número. El número de rondas dependerá de los recursos disponibles y de si se necesitan 1 o 2 aplicaciones para que la vida residual del insecticida cubra la temporada de transmisión. La realización oportuna y de buena calidad de las operaciones de RRI depende de un liderazgo sólido del programa y de un sistema de gestión bien supervisado. El éxito de las campañas de RRI requiere un alto nivel de compromiso político, recursos humanos, logísticos, de transporte y financieros dedicados y una capacidad organizativa y de planificación adecuada. La concienciación y el apoyo de la comunidad son otros factores críticos que influyen en la eficacia de los programas de RRI. La OMS dispone de un manual práctico para ayudar en el desarrollo y la gestión de las campañas de RRI. El RRI reactivo se realiza alrededor de un caso índice confirmado de paludismo. El RRI reactivo se recomienda actualmente en zonas que se acercan a la eliminación o en entornos post-eliminación que previenen el restablecimiento de la transmisión, en las casas de los casos confirmados y sus vecinos para prevenir o reducir la transmisión de la malaria. El RRI reactivo se pone en marcha con la detección y notificación de un caso confirmado de paludismo, el caso índice, por parte de un centro sanitario o un trabajador sanitario de la comunidad. Durante la investigación del caso, se identifica el lugar probable de infección del caso índice. Durante el RRI reactivo, se rocían con un insecticida residual las casas situadas en un radio predefinido, desde el lugar probable de infección, normalmente el lugar del caso índice, en las zonas que se acercan a la eliminación o en los entornos post-eliminación, en los que ya se lleva a cabo el RRI proactivo. Los programas pueden plantearse pasar al RRI reactivo únicamente, dependiendo del nivel de transmisión o de la receptividad de la zona. Los programas que consideren añadir el RRI reactivo sobre el RRI proactivo deben sopesar el posible beneficio añadido con el mayor coste y el riesgo de desarrollo de resistencia a los insecticidas. En zonas próximas a la eliminación o entornos post-eliminación en los que no se lleva a cabo ningún RRI, iniciar un RRI reactivo puede ser beneficioso, dependiendo de si el RRI es una intervención de control de vectores adecuada. Sin embargo, si la infección índice fue importada y el lugar no está situado en una zona receptiva, puede que no haya ningún beneficio añadido del RRI reactivo. Es probable que el RRI sea más eficaz cuando los mosquitos vectores se alimentan y descansan principalmente en interiores, porque es allí donde los mosquitos se encontrarán con el insecticida. El RRI también es más eficaz cuando la población duerme en el interior, ya que el impacto del RRI sobre los mosquitos que pican en el exterior es escaso, a menos que también descansen en el interior. Si se utiliza el RRI proactivo, el patrón de transmisión de la malaria debería impedir proteger a la población mediante el rociado, con solo 1 o 2 rondas al año. El RRI no es una intervención adecuada si las estructuras no son aptas para el rociado. Esto podría ocurrir si las estructuras son tiendas de campaña o no tienen paredes. Por último, los insecticidas utilizados en el RRI deben ser capaces de matar a los mosquitos, por lo que la susceptibilidad del vector al insecticida es primordial. Como en el caso de los mosquiteros tratados con insecticida, los insecticidas deben ser precalificados por la OMS para que sean seguros, eficaces y fabricados según normas de alta calidad. Los países pueden estar interesados en hacer lo que sea necesario para eliminar la malaria, y eso podría significar utilizar tanto los mosquiteros tratados con insecticidas como el RRI en las mismas zonas. Sin embargo, no hay evidencias claras de que el despliegue conjunto de estas dos intervenciones conduzca a un mejor control de los vectores.
La OMS recomienda que el esfuerzo y los recursos se emplearían mejor asegurando una aplicación de buena calidad de una de esas intervenciones en lugar de desplegar las dos conjuntamente. Una excepción a esta recomendación es que una vez que se haya logrado una cobertura de alta calidad con una intervención básica de control de vectores, los programas podrían considerar el despliegue de la otra intervención básica para prevenir, gestionar y mitigar la resistencia a los insecticidas. Si se despliegan conjuntamente los mosquiteros tratados con insecticida y el RRI, este último debería llevarse a cabo con un insecticida no piretroide para prevenir el desarrollo de resistencias. La decisión de realizar una segunda intervención básica solo debería tomarse tras realizar un análisis de priorización de otras intervenciones contra la malaria, no solo del control de vectores, para garantizar el máximo impacto de los recursos. En la actualidad, existen 2 intervenciones de control de vectores recomendados por la OMS que se consideran complementarias a los mosquiteros tratados con insecticida o al RRI. El manejo de fuentes larvarias, MFL, es un término paraguas que incluye 4 estrategias diferentes. Larvicida, la aplicación regular de insecticidas biológicos o químicos en las masas de agua. Control biológico, la introducción de depredadores naturales en las masas de agua. Modificación del hábitat, una alteración permanente del entorno como los canales de drenaje. Y manipulación del hábitat, una actividad recurrente como el lavado de los arroyos. Dado que todas las intervenciones de MFL atacan las fases inmaduras del mosquito, solo reducen el tamaño de las poblaciones y del vector. El MFL no tiene ningún impacto en los mosquitos adultos que transmiten enfermedades y no proporciona una barrera entre los mosquitos y las personas. En consecuencia, no proporciona una protección personal directa y, por lo general, no es una intervención tan eficaz como los mosquiteros tratados con insecticidas o el RRI. Además, existen pocos datos sobre la eficacia o efectividad contra la malaria de las 4 estrategias que componen el MFL. La intervención con evidencia de un beneficio positivo es el larvicida. La OMS recomienda que el larvicida podría ser una intervención complementaria en zonas en las que la cobertura de los mosquiteros tratados con insecticida o del RRI ya sea alta y en las que las masas de agua utilizadas por los mosquitos para depositar sus huevos sean escasas, fijas, es decir, que las ubicaciones no cambien dentro de una misma estación ni entre estaciones, y localizables. Los lugares probablemente más adecuados para la aplicación de larvicidas son las zonas urbanas y las regiones áridas. La OMS ha precalificado una serie de productos larvicidas. A muchos países en vías de eliminación les resulta difícil aplicar los mosquiteros tratados con insecticida y el RRI en zonas urbanizadas o donde la densidad de mosquitos es baja, y como resultado, estas intervenciones pueden ser menos aceptables para la población. En estas zonas, diversos enfoques del RRI pueden ser útiles para reducir la densidad de mosquitos, pero deben llevarse a cabo con programas eficaces de vigilancia y supervisión. Algunos programas de eliminación pueden aplicar larvicidas reactivos en respuesta a un caso confirmado. Sin embargo, no se han realizado estudios de investigación que evalúen el impacto de esta estrategia. Recientemente, en 2021, la OMS revisó la evidencia sobre el impacto de las modificaciones de las viviendas para reducir la transmisión de la malaria. Las modificaciones de la vivienda se definen como cualquier cambio estructural, previo o posterior a la construcción de una casa que impida la entrada de mosquitos o disminuya la exposición de los habitantes a los vectores. Las viviendas pueden modificarse cuando se construyen por primera vez o mediante modificaciones en los diseños de las casas existentes. Es probable que las modificaciones de las viviendas sean más eficaces contra los mosquitos que pican y descansan en el interior. Ahora, la OMS recomienda el uso de mosquiteras no tratadas en ventanas, techos, puertas o espacios de aleros en las casas para prevenir la malaria. Los programas interesados en el uso de mosquiteras en las casas deben considerar
cómo se llevará a cabo o se mantendrá la intervención, si la estructura y el estado de las casas residenciales permiten la instalación de mosquiteras y la viabilidad y los recursos necesarios para su aplicación, si se despliega a gran escala. Se revisarán otras modificaciones de las viviendas una vez que se disponga de datos epidemiológicos suficientes. Ahora que sabemos cuáles son los enfoques de control de vectores recomendados por la OMS, revisaremos cómo estas diferentes estrategias de control de vectores alteran la capacidad vectorial. Si recordamos, la capacidad vectorial es el número de nuevas infecciones que surgen al día de todas las picaduras de mosquito a un ser humano infeccioso. Viene determinada por la abundancia de vectores, su tasa diaria de alimentación sanguínea, el tiempo que tarda el parásito en desarrollarse dentro del mosquito, la esperanza de vida del mosquito y su tasa de alimentación sanguínea. Como hemos aprendido antes, los mosquiteros tratados con insecticida proporcionan una barrera física entre los mosquitos y las personas que duermen bajo ellos, y contienen un insecticida que mata a los mosquitos. Los mosquiteros tratados con insecticida atacan a los mosquitos que intentan alimentarse de los seres humanos. El efecto barrera de los mosquiteros tratados con insecticida reduce la capacidad de los mosquitos para alimentarse de los humanos, reduciendo a la tasa diaria de alimentación sanguínea. Este parámetro aparece 2 veces en la ecuación de la capacidad vectorial, lo que indica que tiene un impacto sustancial en la transmisión. La actividad insecticida de los mosquiteros tratados con insecticida reduce la probabilidad de supervivencia del mosquito. P. La capacidad vectorial también se ve especialmente afectada por este parámetro. Con el tiempo, la mayor tasa de mortalidad de los mosquitos reducirá su abundancia total, M. Los mosquiteros tratados con insecticida afectan a la capacidad vectorial de múltiples maneras, que es una de las razones por las que han sido una importante herramienta de prevención de la malaria. El RRI se dirige a los mosquitos que descansan en interiores. Normalmente, los mosquitos descansan solo después de alimentarse de sangre. Como resultado, el RRI no tiene ningún impacto en la tasa de alimentación con sangre. A. El RRI mata a los mosquitos en reposo, lo que reduce la probabilidad diaria de supervivencia del mosquito. P. Con el tiempo, la mayor tasa de mortalidad de los mosquitos reducirá su abundancia total. M. Aunque el RRI no afecta la tasa diaria de alimentación sanguínea, puede tener un impacto sustancial en la capacidad vectorial al disminuir la esperanza de vida de los mosquitos y su densidad en la comunidad. El uso de larvicidas es la aplicación regular de insecticidas biológicos o químicos en las masas de agua para matar las larvas de mosquito. El larvicida no tiene ningún impacto en la alimentación sanguínea ni en las tasas de supervivencia de los mosquitos adultos. Sin embargo, matar las larvas reduce el tamaño de la población de mosquitos adultos y, por tanto, la abundancia del vector, M. Dado que el larvicida solo afecta a uno de los parámetros de la capacidad vectorial, su impacto es más limitado que el de los mosquiteros tratados con insecticida o el del RRI. La última intervención suplementaria de control de vectores recomendada actualmente por la OMS es el uso de mosquiteras sin tratar en las ventanas, techos, puertas o aleros de las casas. Las mosquiteras impiden la entrada de los mosquitos que descansan o se alimentan en el interior de las casas, lo que reduce su tasa diaria de alimentación sanguínea. Actualmente, no hay evidencia suficiente para afirmar si la reducción de la entrada de mosquitos en las casas tiene un efecto general sobre el tamaño de la población de mosquitos en las zonas donde los mosquitos vectores prefieren alimentarse de seres humanos. La mayoría de las intervenciones de control de vectores, aunque no todas, se basan en insecticidas, por lo que el desarrollo de resistencia a los insecticidas es una amenaza para su eficacia continuada. La resistencia a los insecticidas se define como la capacidad de los mosquitos para sobrevivir a los efectos de un insecticida. Existen varios tipos de resistencia, pero el tipo que más preocupa para la eliminación de la malaria es la resistencia fisiológica. La resistencia surge tras la exposición repetida a un insecticida. Población inicial susceptible de mosquitos. Los mosquitos susceptibles aparecen en amarillo,
Unos pocos mosquitos mostrados en rojo portan mutaciones que confieren resistencia al insecticida. Población tras la exposición al insecticida. Tras la aplicación del insecticida, la mayoría de los mosquitos mostrados en amarillo han muerto. Sin embargo, todos los mosquitos resistentes mostrados en rojo han sobrevivido. La población se recupera. Los mosquitos a los que no mató el insecticida se reproducen. Algunos mosquitos susceptibles de fuera de la zona pueden migrar hacia el interior. Exposición subsiguiente a insecticidas. Tras otra aplicación de insecticida, la mayoría de los mosquitos susceptibles restantes han muerto, mientras que los mosquitos resistentes han sobrevivido. Población resistente. Con el tiempo, la proporción de la población de mosquitos resistentes será muy alta, y la eficacia del control del vector se verá reducida. Se considera que los mosquitos son resistentes a los insecticidas cuando pueden sobrevivir a la exposición de una dosis estándar de insecticida. La OMS considera confirmada la resistencia a los insecticidas cuando menos del 90% de los mosquitos mueren en un ensayo estándar. Cuando se realiza la prueba en una población susceptible con el ensayo estándar, debe matarse al 98% o más. Cuando el resultado está entre el 90 y el 97%, la resistencia a los insecticidas es posible y debe confirmarse con más pruebas. Es importante tener en cuenta que los mosquitos pueden desarrollar diferentes mecanismos de resistencia. En las próximas diapositivas hablaremos de los dos tipos principales de resistencia que evolucionan los vectores de la malaria. La resistencia al insecticida piretroide utilizado en los mosquiteros tratados con insecticida está muy extendida en las zonas con malaria y va en aumento. Este mapa procede del Mapa de Amenazas de la Malaria de la OMS y muestra los resultados de los ensayos de resistencia a los insecticidas piretroides en las zonas donde la malaria es endémica. Los datos están disponibles desde 2010 hasta la fecha. Esta diapositiva muestra los resultados del estudio desde 2017 hasta la actualidad. Los puntos rojos muestran las zonas con resistencia confirmada. Los puntos amarillos, las zonas con posible resistencia. Y los puntos verdes, las zonas con poblaciones susceptibles. Este mapa también proporciona datos sobre las clases de insecticidas además de los piretroides. Sin embargo, debido a que hasta hace poco los mosquiteros tratados con insecticidas solo contenían piretroides, la comunidad mundial de la malaria ha estado especialmente preocupada por la resistencia a los piretroides. El enlace al mapa de amenazas aparece en la diapositiva y debe consultarse para obtener la información más actualizada. En las zonas con resistencia a los piretroides, las mosquiteras impregnadas de piretroides son más eficaces si contienen una sustancia química, el butóxido de piperonilo, PBO, que bloquea el mecanismo de resistencia de los mosquitos y los vuelve susceptibles de nuevo. Hablemos de este nuevo tipo de ITN en la siguiente diapositiva. Como acabamos de mencionar, la OMS recomienda ahora que se utilice un nuevo tipo de mosquitera impregnada de insecticida en las zonas con resistencia a los insecticidas. Estos mosquiteros tratados con insecticida siguen incluyendo un insecticida piretroide, pero tienen una sustancia química adicional llamada PBO, que puede hacer que los mosquitos vuelvan a ser susceptibles al insecticida. El PBO no es un insecticida, sino otra sustancia química llamada sinergista, que bloquea el mecanismo de resistencia que ha desarrollado el mosquito. Este tipo de mosquitera se denomina mosquitera con piretroide PBO. Al añadir el PBO a los mosquiteros tratados con insecticida, los investigadores han demostrado que estos mosquiteros son más eficaces que los mosquiteros tratados con insecticida estándar en zonas donde existe resistencia metabólica a los piretroides. La OMS recomienda que se utilicen mosquiteros con piretroide PBO en los lugares donde los vectores del paludismo son resistentes a los piretroides. Los MTI normales pueden utilizarse en todas las demás zonas. Todos los mosquiteros tratados con insecticidas cuyo impacto sobre el paludismo se han demostrado contienen piretroides. Sin embargo, es probable que en un futuro próximo la OMS apruebe MTI con más de un ingrediente activo, ya que el mundo sigue combatiendo la amenaza de la resistencia a los insecticidas.
El desarrollo de la resistencia a los insecticidas es un problema para el RRI de forma similar a como lo es para los MTI. Sin embargo, mientras que actualmente solo existe una clase de insecticida que puede utilizarse para los MTI, a saber, los piretroides, el RRI tiene la ventaja de disponer de otras clases insecticidas con productos precalificados por la OMS. Piretroides, deltametrina, lambda-cialotrina, alfa-cipermetrina, etc. Organofosforados, malatión, fenitrotión, pirimifosmetilo, carbamatos, bendiocarb, propoxur y neonicotinoides, clotianidina. El uso excesivo de la misma clase de insecticida, ya sea mediante el uso de mosquiteros tratados con insecticidas o del RRI, puede provocar el desarrollo de resistencias. Por lo tanto, la OMS recomienda que los programas de control de vectores eviten utilizar una única clase de insecticida en todas partes o durante años consecutivos. En su lugar, los programas deberían utilizar diferentes intervenciones de gestión de la resistencia a los insecticidas. En concreto, esto significa que los países deberían evitar el uso de RRI con piretroides en zonas en las que se desplieguen MTI con piretroides. En unas diapositivas hablaremos más sobre si los países pueden optar por desplegar ITN y RRI al mismo tiempo y cuándo. Sin embargo, la cuestión más importante es no usar nunca dos enfoques de control de vectores que contengan la misma clase de insecticida al mismo tiempo y en el mismo lugar. El RRI con un producto precalificado por la OMS se recomienda para el despliegue a gran escala en la mayoría de los lugares donde la malaria es endémica. Aunque algunos países siguen utilizando DDT para el RRI, hay que tener en cuenta que ningún producto que contenga DDT ha sido precalificado por la OMS y ninguno está siendo evaluado. Esto significa que no se ha realizado una evaluación exhaustiva, basada en los datos del fabricante, de la eficacia, seguridad y calidad del DDT para el control de vectores, ni se han inspeccionado los lugares de fabricación. El DDT ha sido clasificado como contaminante orgánico persistente y su uso está restringido por el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. En consonancia con el Convenio de Estocolmo, la OMS apoya el objetivo mundial de reducir y con el tiempo eliminar el uso del DDT, minimizando al mismo tiempo la carga de las enfermedades transmitidas por vectores. A la hora de decir si se va a utilizar DDT, un programa nacional debe llevar a cabo una evaluación detallada que explore el uso potencial de alternativas. Si al final de dicho proceso se selecciona el DDT para el RRI, esta selección debe estar bien justificada y el DDT debe utilizarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio de Estocolmo. Existen retos y oportunidades para cada una de las intervenciones de control de vectores recomendadas por la OMS. ¿Cuáles considera que sean los retos y las oportunidades de cada una de las intervenciones recomendadas por la OMS desde la perspectiva de su programa? Para responder a esta pregunta es necesario considerar la eficacia, lo ideal, los aspectos financieros, logísticos y medioambientales, así como la aceptabilidad por parte de la comunidad en cada intervención. La transmisión fuera de la casa puede ser cada vez más importante a medida que se acerca la eliminación, ya que un buen control de los vectores suele reducir el riesgo del paludismo por los mosquitos que pican en interiores y los que se posan en interiores. Sin embargo, los mosquitos que se posan y pican fuera de la casa se ven menos afectados por las actuales intervenciones de control de vectores. Aunque el MFL puede ayudar a reducir la abundancia de mosquitos que se posan y pican fuera de la casa, existen otras intervenciones potenciales que se dirigen a la transmisión fuera de la casa, que se están desarrollando y evaluando. Entre ellas, se incluyen las intervenciones dirigidas a la alimentación con azúcar, como los cebos con atrayentes azucarados específicos. Las comunidades deben comprender el riesgo de transmisión de la malaria fuera de la casa y se les debe animar a que, si es posible, eviten pasar tiempo en el exterior durante las horas de mayor picadura de mosquitos, a menos que duerman bajo un mosquitero tratado. Cuando no sea posible evitar estar fuera de la casa por la noche,
Llevar camisas de manga larga y pantalones puede ayudar a reducir la picadura de mosquitos. Los repelentes tópicos y la ropa tratada con insecticida se han propuesto como métodos potenciales para la prevención de la malaria al aire libre. Estas intervenciones reducen las picaduras y podrían proporcionar una protección individual frente a los vectores de la malaria. Sin embargo, los estudios sobre los repelentes tópicos y la ropa tratada con insecticida no han demostrado que estas intervenciones sean eficaces para reducir el paludismo en las comunidades en su conjunto debido a un cumplimiento limitado. Los repelentes, por ejemplo, necesitan volver a aplicarse con bastante frecuencia para seguir siendo eficaces. La comunidad de la malaria sigue investigando métodos nuevos e innovadores para abordar el importante problema de la transmisión al aire libre, y hay esperanzas de que pronto se disponga de nuevas intervenciones. Los programas nacionales están casi siempre muy preocupados sobre cómo o si continuar con el control de vectores cuando la eliminación está a punto de lograrse. Es posible que las personas que viven en zonas que solían ser maláricas, pero ya no lo son, no quieran utilizar el control de vectores más tiempo del necesario y que los ministerios de sanidad quieran reasignar sus limitados presupuestos sanitarios a otras intervenciones. Sin embargo, es muy importante que los países comprendan que la retirada del control de vectores antes de que se haya logrado la eliminación se ha asociado con frecuencia a rebrotes de la transmisión. Ha habido numerosos informes de países que se acercaron a la eliminación de la malaria y luego, por cuestiones presupuestarias o creyendo que la eliminación era inminente, decidieron reducir su control de vectores. Casi universalmente, la transmisión se reanudó muy rápidamente. En esta diapositiva presentamos dos ejemplos. El primero, de Sri Lanka, muestra cómo el país estuvo muy cerca de eliminar la malaria durante el Programa Mundial de Erradicación de la Malaria. En 1963, Sri Lanka solo tenía 6 casos autóctonos de paludismo. A raíz de este éxito, el programa detuvo la mayoría de los rociados en todo el país. Al cabo de unos meses, los casos empezaron a resurgir. Y aunque se reanudó el rociado en las zonas afectadas, Sri Lanka tardó años en ponerse al día ante el resurgimiento de la transmisión. A la derecha tenemos un ejemplo de las tierras altas de Madagascar. Todos los RRI se interrumpieron en 1975 y los casos empezaron a resurgir. Para 1979 se produjo otro descenso programático y entonces el aumento de casos se hizo exponencial. En las zonas que se aproximan a la eliminación, pero en las que persiste la transmisión local de la malaria, deben mantenerse las intervenciones de control de vectores. No deben reducirse, es decir, disminuir la cobertura, ni retirarse, debido a la alta probabilidad de un resurgimiento de la transmisión en ausencia del control de vectores. Debe perseguirse y mantenerse una cobertura óptima de la población de riesgo con un control eficaz de los vectores de la malaria. En los países en los que se ha interrumpido la transmisión, se insta a los programas a que mantengan el control de vectores durante los 3 años en los que no se produzcan casos autóctonos antes de optar a la certificación. Si se produce un solo caso autóctono durante ese periodo, el país tendrá que reiniciar su calendario de certificación. Es decir, si un país ha pasado 35 meses sin un caso autóctono de malaria, pero luego experimenta un brote que da lugar a 1 o más casos autóctonos, el plazo de 3 años comienza de nuevo. Para evitar esta decepcionante situación, el control de vectores debe mantenerse durante todo el periodo. Tras la certificación, el control de vectores debe focalizarse y continuarse en las zonas para evitar el restablecimiento. Las zonas con mayor riesgo de restablecimiento deben determinarse basándose en un análisis detallado que incluya la evaluación de la receptividad y la tasa o el riesgo de importación, la solidez del sistema de vigilancia de la enfermedad y la capacidad de gestión de casos y de respuesta al control de vectores. Las zonas fronterizas vecinas a los países con mayor carga suelen ser zonas de alta receptividad y alto riesgo de importación y deben considerarse para un control continuado de los vectores. Es importante saber que aunque la fumigación espacial, que consiste en la dispersión de una niebla líquida de insecticida en una zona exterior para matar a los insectos adultos, se recomienda para controlar el dengue en situaciones de emergencia o epidemias, no es una intervención recomendada para controlar la malaria.
Hay diversas razones por las que esta intervención no es eficaz contra la malaria. En primer lugar, la fumigación espacial suele realizarse durante el día, cuando los mosquitos anófeles descansan. Es poco probable que la niebla de insecticida penetre en muchos de sus lugares de descanso. En segundo lugar, no hay actividad residual del insecticida, por lo que no persiste, lo que significa que solo es eficaz durante un periodo de tiempo muy corto y solo afectaría a muy pocos mosquitos que pudieran estar volando durante ese breve espacio de tiempo. La fumigación espacial se utiliza con frecuencia como ejercicio de relaciones públicas debido a su visibilidad. Sin embargo, resulta cara y significarían un uso ineficaz de recursos que se emplearían mejor en un control eficaz de los vectores, en particular el RRI o los mosquiteros tratados con insecticida. En resumen, la OMS recomienda los mosquiteros tratados con insecticida y el RRI para el despliegue a gran escala y el RRI reactivo en niveles muy bajos de transmisión. El herbicida y las mallas en las casas son medidas suplementarias de control de vectores recomendados por la OMS. La receptividad de una zona a la transmisión del paludismo viene determinada en gran medida por la capacidad de los vectores del paludismo para transmitir los parásitos del paludismo. Algunos mosquiteros tratados con insecticida nuevos incluyen PBO, lo que los hace más eficaces que los mosquiteros tratados con insecticidas normales en zonas con resistencia metabólica a los piretroides. Tras la eliminación y la certificación, la decisión de focalizar la lucha antivectorial debe tomarse basándose en una cuidadosa evaluación. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.